y os hablaré de cuál es la ventana terapéutica del Early Tips. Para eso tenemos un caso que tuvimos en nuestro hospital de un paciente de 50 años con una cirrosis de etiología enólica que se diagnostica en 2012 a raíz de una descompensación ascítica. El paciente se mantiene abstinente desde el ingreso, presenta una hipertensión portal con unas varices de riesgo, unas varices grandes con puntos rojos por lo que se inicia profilaxis con propranolol. Y como descompensaciones previas solamente había tenido la ascitis que trataba con dosis bajas de diuréticos sin otras descompensaciones, no tenía otras enfermedades asociadas y como tratamiento habitual pues solo el tratamiento de su cirrosis con diuréticos y propranolol. El motivo del ingreso es una hemorragia digestiva alta grave en forma de hematemesis. Cuando llega el paciente tiene una hemoglobina de 6,5, está hipotenso, está taquicárdico y no tiene fiebre, tiene disminución del nivel de conciencia, una analítica que muestra un deterioro de la función hepática con una función renal conservada, ascitis moderada al ingreso y estos parámetros le dan un MEL de 14 y un Child-Pugh de 10 en el momento del ingreso. ¿Cómo se maneja el paciente? Pues se inicia nada más ingresar infusión de terlipresina, ingresa en la unidad de semi-intensivos de nuestro centro y se transfunde un concentrado de hematíes y se hace una reposición cautelosa de la volemia. Se inicia tratamiento antibiótico profiláctico con ceftriaxona y se protege la vía aérea, puesto que el paciente tenía una disminución del nivel de conciencia, intubándose para hacer la gastroscopia. En la endoscopia lo que se ve es un sangrado por varices activo en jet que se logra controlar con la colocación de 7 bandas. Se hace una paracentesis diagnóstica en la que se evidencia que el líquido no está infectado y en la ecografía abdominal de urgencias se ve que está permeable todo el eje portoespleno-mesentérico y no hay nódulos sugestivos de hepatocarcinoma. A pesar de todo esto, el paciente tiene una evolución tórpida y 48 horas más tarde el paciente vuelve a tener melenas, hematemesis, le cae la hemoglobina a 4 puntos y tiene un shock hipovolémico por un sangrado masivo. Es decir, fracasamos y hay un fracaso terapéutico que hace que tengamos que reintubar al paciente y colocarle un balón de Senstaken para controlar la hemorragia. La analítica en este momento empeora drásticamente con un gran empeoramiento de las pruebas de función hepática, se deteriora la función renal y en este momento el paciente ya tiene un MEL de 23 y un Child-Pugh de 13. En la radiografía de tórax se evidencia que además se ha broncoaspirado y tiene una neumonía bilateral y se decide colocar un TIPS de forma urgente que se realice en las primeras 72 horas. El paciente sigue teniendo una evolución tórpida, hace un shock séptico, una insuficiencia hepática y muere durante el ingreso. La pregunta es, ¿podríamos haber hecho algo mejor por este paciente? ¿Se podría haber optimizado el manejo de esta hemorragia por varices esofágicas? Bueno, si seguimos las guías de consenso establecidas para el manejo de la hemorragia por hipertensión portal, el paciente se trató en una unidad de intensivos, se hizo una reposición muy cautelosa de la volemia y se transfundió de forma restringida, se hizo un tratamiento hemostático que recomiendan las guías con infusión de terlipresina, endoscopia urgente y ligadura con bandas, y se hizo la prevención adecuada de las complicaciones, protegiendo la vía aérea para hacer la endoscopia, iniciando profilaxis antibiótica. Pero es que sabemos que aunque hagamos todo esto y aunque apliquemos el tratamiento gold estándar, hasta un 20% de los pacientes van a tener fracaso terapéutico definido como el fracaso durante los 5 primeros días, que es lo que le pasó a nuestro paciente. Sabemos que en este momento, cuando fracasa todo, lo que nos queda es colocar un TIPS emergente, que sabemos que controla muy bien la hemorragia, pero que en esta situación tiene una mortalidad muy alta, que es lo que acabó pasando con nuestro paciente, y lo que tenemos que intentar hacer es evitar llegar a esta situación de fracaso terapéutico y de TIPS urgente. El paciente murió, lo hicimos todo muy bien, pero el paciente murió. Es decir, y la siguiente pregunta es, ¿tenía alto riesgo este paciente cuando llegó? ¿Tenía un alto riesgo de fracaso y de mortalidad? ¿Podríamos haber hecho algo diferente? Pues sabemos que hay criterios que nos definen alto riesgo de fracaso y de recidiva en nuestros pacientes y que estos son los criterios que tenemos.
Los criterios que nos definen a aquellos, que nos seleccionan a aquellos pacientes que tienen alto riesgo de fracasar y de recidivar, se ha definido que un gradiente de presión portal por encima de 20 milímetros de mercurio nos selecciona bien a esta muestra de pacientes. Sabemos que criterios clínicos como el Child-Pugh B, C o el MEL de más de 19 puntos también seleccionan a este subgrupo de riesgo, y la presencia de un sangrado activo en la endoscopia inicial también lo es. Recordemos que nuestro paciente tenía sangrado activo en JET cuando hicimos la endoscopia y era un Child-C al ingreso. ¿Cuál es el mejor tratamiento que podemos ofrecer a un paciente que ya cuando llega en el momento de la hemorragia tiene alto riesgo de fracaso y de recidiva? Pues el mejor tratamiento es prevenir que aparezca el fracaso, anticiparnos al fracaso del tratamiento, identificando a aquellos pacientes de riesgo y en estos pacientes colocarles un TIPS preventivo o un early TIPS o preventive TIPS. ¿Cuál es la justificación de colocar este TIPS preventivo? Pues es mejorar el pronóstico, porque si prevenimos el fracaso y prevenimos la recidiva, mejoraremos el outcome de los pacientes con alto riesgo. ¿Y qué es, cuando hablamos de TIPS preventivo, a qué nos referimos? Nos referimos a aquel TIPS que se coloca en un paciente que ingresa y que al ingreso tiene alto riesgo, que es un TIPS que se coloca una vez que se ha estabilizado al paciente, una vez que hemos tratado con drogas vasoactivas y que hemos hecho la ligadura endoscópica de varices, y que es un TIPS que se coloca antes de que ocurra el fracaso, es decir, aquel paciente que ya está con un balón de Sengstaken y le ponemos un TIPS, ese no es un TIPS preventivo porque no nos hemos anticipado al fracaso, sino que hemos llegado demasiado tarde porque el paciente ya fracasó. Y tiene que ser early porque se tiene que colocar lo antes posible para poder prevenir el fracaso. Recordemos que nuestro paciente fracasa en las 48 primeras horas, es decir, que una vez que ingresa el paciente, si es candidato para TIPS, tenemos que hacerlo lo antes posible. Ya conocéis todos los estudios que abogan el beneficio del early TIPS, y aquí os vuelvo a presentar el estudio randomizado que se hizo multicéntrico en 9 centros europeos, donde se incluyeron 63 pacientes de alto riesgo que en este estudio se definió como un Child-Pugh C menos de 14 puntos o un Child-Pugh B con un sangrado activo en la endoscopia inicial. Todos los pacientes se trataron con drogas vasoactivas, con ligadura de varices y con antibióticos, y 24 horas después del ingreso se randomizaron bien a seguir con el tratamiento estándar seguido de profilaxis secundaria con fármacos y ligadura, o la colocación de un TIPS preventivo en el otro grupo. Los datos en cuanto a la eficacia del early TIPS, del TIPS preventivo en el manejo de en el control del fracaso, la prevención del fracaso y de la recidiva, fueron mucho mejores los resultados en el grupo tratado con el TIPS preventivo. Además, tuvieron una mejor supervivencia durante los 2 años que duró el estudio respecto a los pacientes tratados con fármacos y ligadura, y no hubo diferencias en cuanto a la aparición de encefalopatía durante los 2 años del estudio. Los mismos investigadores que realizaron este estudio hicieron 3 años más tarde de la publicación del estudio del New England un estudio observacional en el que volvieron a incluir pacientes con las mismas características y volvieron a evaluar otra vez los mismos parámetros para ver si realmente se volvían a reproducir los datos. En este estudio se incluyeron 75 pacientes, 45 de ellos se trataron con TIPS y 30 con tratamiento combinado con fármacos y endoscopia. Los datos en cuanto al control del fracaso y de la recidiva fueron exactamente iguales que los que se habían obtenido en el estudio anterior, así como los resultados en la supervivencia y sin diferencias en la encefalopatía hepática. Sin embargo, el uso de early TIPS no se aplica en la práctica clínica habitual y probablemente si preguntamos en la sala cuántos de ustedes colocan early TIPS en su centro, la mayoría diría que no. ¿Y por qué es esto? Probablemente porque los datos no han calado del todo por el número pequeño de pacientes que se han incluido en estos estudios que les acabo de enseñar, porque además el riesgo de los pacientes con Child-Pugh B y sangrado activo ha sido cuestionado,
por el miedo que todavía persiste a que los pacientes desarrollen encefalopatía hepática y porque es un tratamiento que no está disponible en todos los centros. Eso es lo que pensábamos nosotros antes de lanzar este estudio en el que decidimos evaluar realmente de nuevo, incluyendo más número de pacientes, qué es lo que pasaba en la vida real de varios centros europeos, en el que también participaron muchos centros españoles. En este estudio lo que hicimos fue un estudio observacional en el que pretendíamos, por un lado, ver si realmente el ERLYTIP se estaba aplicando en la práctica clínica habitual y por otro ver si los datos se reproducían de nuevo. Se incluyeron 671 pacientes que cumplían los criterios de alto riesgo, se manejaron según las prácticas de guía clínica habitual y el criterio para colocar o no ERLYTIPs dependía de la política de cada centro participante. Se siguieron los pacientes durante un año o hasta la muerte o el trasplante y se evaluó pues, el fracaso, la recidiva y la mortalidad como objetivo primario y el desarrollo de ascitis y encefalopatía como objetivo secundario. Estos son todos los centros participantes, son 34 centros, 15 de ellos españoles, en los que la mayoría de ustedes participaron también en este estudio. De los 927 pacientes que logramos incluir en el estudio, 256 tuvieron criterios de exclusión, bien porque fuesen muy mayores, porque tuviesen una función hepática muy deteriorada, una función renal muy deteriorada o una trombosis de la porta oclusiva que impedía la colocación del TIPS o un hepatocarcinoma fuera de los criterios de Milán. Y el primer mensaje del estudio es este: solo 66 de los 671 pacientes candidatos a ERLYTIPs recibieron el TIPS. Es decir, es algo que todavía no se hace a día de hoy. Cuando comparamos otra vez los resultados de estos dos grupos, nuestro objetivo primario de ver si el TIPS era capaz de mejorar el control del fracaso y de la recidiva, los datos vuelven a ser los mismos y es un tratamiento que es muy eficaz controlando el fracaso y la recidiva. Y además quisimos ver, estos son los datos en el global de la muestra, y después lo que hicimos fue separar la muestra en los dos grupos, en el Child B y en el Child C, y vimos cómo los resultados eran igualmente de eficaces en los dos subgrupos, es decir, el ERLYTIPs previene la recidiva y el fracaso en los pacientes Child B y Child C de igual forma. Además es un tratamiento muy eficaz, como sabemos, controlando la ascitis, y los resultados sobre el control de la ascitis durante el año de seguimiento fueron mejores en los pacientes tratados con el TIPS preventivo, tanto en el grupo de Child B como en el grupo de Child C. Y en cuanto el análisis de supervivencia libre de trasplante, de nuevo cuando analizamos toda la cohorte vemos cómo los datos en supervivencia son mejores en el grupo tratado con TIPS. Para ver si realmente este beneficio en la supervivencia de toda la muestra era a expensas de alguno de los dos grupos, volvimos a estratificar y vemos cómo el beneficio es muy claro en los pacientes Child C. Cuando analizamos por separado los pacientes Child B con sangrado activo, vimos que en este grupo la mortalidad no fue demasiado alta y el TIPS no fue capaz de mejorar la supervivencia, probablemente porque necesitaríamos una muestra muchísimo más grande para poder demostrar diferencias en un grupo en el que tiene una mortalidad que no es tan elevada como el total de la muestra. Otra vez analizamos el riesgo de encefalopatía hepática y no hubo diferencias en las tasas de encefalopatía hepática en ninguno de los dos grupos, y tampoco cuando evaluamos de forma por separado la encefalopatía grave, grado 3 o grado 4, tampoco hubo diferencias. Es decir, son convincentes los resultados que tenemos respecto al ERLYTIPs. Estoy yo convencido para realmente adoptar esta práctica clínica de forma habitual. Yo creo que les acabo de enseñar un estudio randomizado, dos estudios observacionales que incluyeron en total más de 800 pacientes con alto riesgo.
que en todos los estudios la mejoría pronóstica es muy clara en los pacientes tratados con early tips y que además no hay más riesgo de encefalopatía. O sea que yo creo que la respuesta es que los datos sí que son convincentes respecto al early tips. Pero muchos de ustedes me dirán, sí, claro, pero yo no puedo colocar un early tips en mi centro no ponen tips. Para responder a esta pregunta les enseño este estudio reciente multicéntrico francés en el que evaluaron los resultados de la práctica real en Francia. Incluyeron 58 centros, 26 eran centros académicos que podían poner tips y 32 eran centros no académicos en los que no tenían disponible la colocación del TIPS. Y otra vez, el primer mensaje es que solamente 8 centros de los 58 habían adoptado la estrategia del Early TIPS de forma habitual y que de los 326 pacientes que eran buenos candidatos para colocarle el TIPS, solamente a un 7% de ellos se les colocó el TIPS preventivo. Cuando los autores preguntaban a los médicos participantes en el estudio cuáles eran las razones por no haber puesto early tips, las respuestas fueron que no lo tenían disponible en su centro o que realmente no creían en el beneficio del tratamiento. Sin embargo, yo creo que la segunda respuesta es la predominante, porque cuando realmente se analiza en los 32 centros que no podían colocar un TIPS, cuánto tiempo tardaban en derivarlo al centro más cercano que tenía disponibilidad de poner TIPS, vemos como la distancia media era de 43 minutos y el tiempo medio de traslado era de 1 hora y media. Es decir, que si estamos convencidos y si creemos que hay que ponerlo, sí que podemos poner el TIPS, estemos donde estemos, porque sí que podemos seleccionar al paciente de alto riesgo y derivarlo al centro más cercano para que se le pueda colocar el TIPS. Con todo esto, solo me queda concluir que ante todo paciente con hemorragia digestiva alta por varices esofágicas tenemos que valorar el riesgo de fracaso y de recidiva ya en el momento en el que el paciente ingresa, que aquellos pacientes con alto riesgo de fracaso y de recidiva se pueden identificar de forma fácil utilizando criterios clínicos como el Child-Pugh y el sangrado activo en la endoscopia inicial, que probablemente no sean los mejores criterios para identificar el alto riesgo, porque todos sabemos que tienen problemas y que calcular el Child-Pugh en el momento de la hemorragia aguda a veces es un poco desafiante, pero que son criterios que han demostrado que realmente funcionan y que realmente nos seleccionan a los pacientes de alto riesgo y que desde el grupo de Baveno seguimos trabajando en identificar mejores factores que nos identifiquen el riesgo de estos pacientes, que el uso del TIPS preventivo realmente mejora el pronóstico de estos pacientes con alto riesgo, reduce el fracaso, reduce la recidiva, reduce el desarrollo de ascitis y no aumenta el riesgo de encefalopatía hepática y además en los pacientes CHILD mejora la supervivencia. Y yo creo que en base a estos datos, a toda la evidencia disponible, deberíamos incorporar realmente el early tips a la práctica clínica habitual. Y no quisiera terminar sin agradecer al grupo al que pertenezco y a todos ustedes por la atención. Muchas gracias.